avisas? No, solamente su nombre, nada más. Puede decir miembro de la comisión que hizo la ley. Ya. Bueno, ante todo, buenas tardes con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a iniciar el módulo en Derecho Societario. En esta ocasión nos está acompañando el doctor Osvaldo Jusco, de las cuales nos va a dar esta introductoria sobre esta diplomatura, donde nos va a explicar un poco más cómo vamos a desarrollar este módulo. Bienvenido, doctor. Todos han recibido unas diapositivas que en realidad es una parte importante, pero no es todo, ¿no? Faltarían unas 50 más sobre otros temas como transformación, reorganización societaria, fusión, escisión, disolución y liquidación, ¿no? Sucursales, etcétera, ¿no? Ojalá que tengamos el tiempo suficiente para poder hacerlo, ¿no? Pero mientras tanto sí podemos aprovechar al máximo esta clase introductoria, ¿no? En el derecho moderno ya no se habla como antes de derecho público y derecho privado cuando se trata de actividades empresariales. Hay una corriente en toda moda en el mundo entero de consolidar lo que se llama derecho empresarial o derecho corporativo, ¿no? Y ubicando, ¿no?, las materias que forman parte de ese derecho empresarial o derecho corporativo está el derecho público y el derecho privado. Como ustedes verán, entre derecho público, derecho constitucional económico, derecho penal económico, derecho tributario, derecho administrativo, derecho laboral, derecho bancario, derecho civil patrimonial y derecho comercial o también llamado derecho mercantil, que por supuesto tiene al derecho societario como columna vertebral y al derecho de los títulos valores. Hay otros derechos involucrados en el derecho empresarial, el derecho concursal, el derecho de mercado de valores, finanzas corporativas, competencia y consumidor. En muchos de los temas que voy a tocar, ¿no?, se ven temas de derecho civil, de derecho procesal civil, ¿no?, de derecho tributario inclusive, ¿no?, cuando hablemos de estados financieros y demás. Por eso creo yo oportuno decir que el derecho societario actualmente es parte integrante de un derecho empresarial. Ahora bien, el diplomado que hoy 9 de mayo se inicia es esencialmente derecho societario. En materia legislativa, la ley 26887, vigente desde el 1 de enero de 1998. Es decir, estamos prácticamente celebrando los 20 años de vigencia de la ley, ¿no? Es la columna vertebral de esta subespecialidad del derecho comercial y viene a constituir el marco legal aplicable a todas las formas o tipos societarios. En este curso únicamente se tratará el libro primero, reglas básicas, y una parte del libro tercero. Si nos alcanza el tiempo, vemos el libro cuarto y el libro quinto, ¿no? El libro quinto va a ser un poco difícil. El libro quinto habla de los contratos asociativos, que no son personas jurídicas. El consorcio, la asociación de participación, etcétera, que ya, si bien están en la ley, yo creo que los podríamos dejar de lado, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no?, con los conceptos introductorios básicos? Las personas son naturales o jurídicas. Todas las personas naturales tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Y las personas jurídicas gozan de atributos. Obviamente todas las sociedades son personas jurídicas. Y ya vamos a ver. ¿Cuáles son los atributos? ¿No? Tienen un nombre que o es razón social en el caso de algunas formas societarias o es denominación social en el caso de sociedades de capitales. Podríamos decir que la razón social es para sociedades de personas y la denominación social para sociedades de capitales, ¿no es cierto? Todas las sociedades tienen domicilio. Acá es I o nacionalidad. Este tema de la nacionalidad es un tema muy reciente, muy moderno, que se deriva de la suscripción de los tratados de libre comercio y de múltiples compromisos internacionales que reconocen la inversión extranjera, ¿no?, que transita por todo el mundo. Entonces, en función a la inversión extranjera y a los arbitrajes internacionales,
Ahora, en el proyecto de ley que se está trabajando de modificación de la ley de sociedades, se va a incorporar lo que ahora no existe. Ahora existe el domicilio como un atributo, no la nacionalidad, ¿no? En cuanto a los órganos sociales, tienen representantes, administradores, patrimonio social, patrimonio neto, capital social, que lo vamos a explicar con detalle porque es muy importante, el objeto social, la duración y las relaciones familiares. Ustedes dirán, ¿una persona jurídica tiene relaciones familiares? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Las sociedades matrices y las sociedades filiales, como su nombre lo dice, madres, sociedades hijas, filiales o subsidiarias. Las sociedades integran grupos económicos, por supuesto. ¿Por qué? Porque existe concentración de grupos. En Lima, en el Perú, existen muchos grupos, unos más importantes que otros. ¿Qué hacen que las empresas sean del grupo Hochschild, del grupo Rizopatrón, del grupo Rodríguez Banda, del grupo Brescia, del grupo Romero? ¿Qué hacen? ¿No es cierto? No existe una regulación, pero existe accionariado común, ¿no? Dirección unificada y relación dominación-dependencia, que son las características. Todas las empresas que pertenecen a un grupo están vinculadas, son de la misma familia, de la familia Brescia, por ejemplo, de la familia Romero. Por eso es importante hablar de relaciones familiares, ¿no? En cuanto a las personas jurídicas, algunas no tienen finalidad lucrativa y otras tienen finalidad lucrativa. Tenemos que ubicar a las sociedades, ¿no es cierto? Sin finalidad lucrativa, las asociaciones civiles, las fundaciones, los comités, las comunidades, las ONG. Con finalidad lucrativa, la IRL, que si bien es una persona jurídica, la IRL no es un tipo societario, es de un solo titular, no tiene socios. Las cooperativas que se rigen por su ley, de texto único del año 1990, me acuerdo, y las sociedades que son civiles o mercantiles. Hay civiles ordinarias, sociedades civiles ordinarias, sociedades civiles de responsabilidad limitada, y hay sociedades mercantiles de personas y de capitales, ¿no? Ambas pueden realizar actividades económicas, pero las primeras, que obtienen excedentes, beneficios, utilidades, jamás pueden repartir esos beneficios entre sus miembros. Todas se reinvierten y se destinan a los fines para los cuales se creó. En cambio, las segundas, ¿no?, sus beneficios, excedentes, utilidades se reparten entre sus miembros. Siempre es así. ¿Qué diferencia las personas jurídicas lucrativas de las que no lo son? La clave para determinar o descartar el fin lucrativo es preguntarse qué pasa con el beneficio obtenido anualmente en relación con sus integrantes, ¿no? Si los beneficios se reparten entre los socios, será una persona jurídica con fin de lucro. Si dicha reparación no está permitida, estaremos ante personas jurídicas no lucrativas. Por ejemplo, una asociación civil es una típica persona jurídica sin fin de lucro o no lucrativa. Una sociedad anónima es una típica sociedad con fin de lucro, ¿no? La pregunta es, ¿una persona sin fin de lucro, por ejemplo, una asociación civil, puede transformarse en una sociedad anónima que sí tiene fin de lucro? Por supuesto que sí, ¿no? Las últimas resoluciones del Tribunal Registral así lo demuestran, que la decisión soberana de los miembros de una asociación es transformarse, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los, ¿no?, lineamientos de la transformación, una persona jurídica se puede transformar en cualquier otra persona jurídica. Y nada impide entonces que una asociación que no es con fin de lucro se transforme en una sociedad. Esta es una evolución que la vamos a ver muy rápido de la legislación societaria, ¿no?, que ustedes la tienen, ¿no?, y que simplemente a manera de referencia, el Código de Comercio de 1902 incluía dentro de su libro segundo, ¿no?, una regulación de los contratos de sociedad, ¿no? Después, el Código Civil incluye a las sociedades civiles. En el año 1966 se da por primera vez en el Perú la Ley de Sociedades Mercantiles, 16.1.23. En el año 84, ¿no?, se aprueba el Código Civil que curiosamente excluye a las sociedades civiles. Por eso es que aquí se da un decreto legislativo 311, ¿no es cierto?, que unifica la legislación societaria para regular tanto a las sociedades civiles como a las sociedades mercantiles, ¿no? El régimen económico de la Constitución, que es muy importante para los efectos, ¿no?, de las actividades económicas en el libre mercado y el desarrollo de sus, ¿no?, atribuciones, que vamos a comentarlas en su momento, y por supuesto la ley vigente, ¿no?, que se publicó el 9 de diciembre y que está vigente a partir del 1 de enero de 1998.
¿Qué pasaba a diciembre de 1997? La legislación peruana era desarticulada, dispersa. Aquí están todas las normas que en ese momento se tenían que consultar para resolver una consulta, ¿no es cierto? Si yo tenía que resolver una consulta, no tenía la posibilidad de hacerlo con una ley de sociedades en ese momento, porque había muchas leyes complementarias o satélites. Por ejemplo, la ley de accionariado difundido, la ley de mercado de valores, la ley de reestructuración, la ley de inversiones extranjeras, la ley marco de la inversión privada, el Código Procesal Civil, etc., ¿no? En conclusión, la legislación era desarticulada y dispersa. En el año 1994, a manera de resumen, ¿no?, se forma una comisión con la idea de modernizar, de actualizar, ¿no?, la legislación societaria. Tuve el honor de ser miembro de esta comisión, fuimos 10, posteriormente se añadió a uno más, 11, que trabajamos durante 26 meses, presentamos un proyecto al Congreso. Congreso que nombró una comisión revisora, después una comisión especial que a su vez volvió a ver el proyecto y la comisión permanente, no el pleno, aprobó la ley, ¿no?, que entró en vigencia el 1 de enero del 98. No se discutió en el pleno del Congreso, lo cual fue muy bueno, al igual que la ley de títulos valores. ¿Cuáles son las razones que justificaron una nueva ley general de sociedades? ¿No? En primer lugar, la necesidad de modernizar la legislación societaria y adecuarla a la nueva realidad. A 1997, como ya hemos mencionado, se contaba con una legislación societaria desordenada, dispersa y contradictoria. Había mucha distancia entre la realidad y la Ley General de Sociedades. Contenía errores formales, se sigue hablando de acciones al portador. Las acciones al portador están proscritas en el Perú desde octubre del año 1968, perdón, de agosto de 1968, con el Decreto Supremo 287-68-HC, que reestructuró el impuesto a la renta. En un artículo, creo que el 140, se prohíben las acciones al portador. O sea, ya no es posible, como en otros países, en el Perú, emitir acciones al portador. ¿Qué es una acción al portador? Es un certificado de acciones cuyo titular es el portador, o sea, el tomador, el tenedor, y dice al portador. Eso es imposible ahora. Todas las acciones son nominativas. Sin embargo, la ley seguía hablando de acciones al portador o las mencionaba y había que cambiar eso. Una confusión en el uso de términos, capital social, capital suscrito, capital pagado, y en fin, una serie de razones. Había un consejo de vigilancia al cual habían dedicado muchos artículos totalmente inútiles. Las empresas se exceptuaban del consejo de vigilancia cuando tenían auditoría externa permanente. Entonces, ¿para qué regular eso? Ahora hay otras formas, ¿no?, de fiscalizar a una sociedad. ¿Qué se ha hecho? Se han fortalecido los derechos de los accionistas minoritarios, como vamos a ver en su momento. Existían legislaciones paralelas sobre sociedades abiertas y de accionariado difundido. Necesidad de incorporar nuevas instituciones tales como los convenios de accionistas, la autocartera, la escisión de sociedades, la reorganización simple, los consorcios, etc. Había una necesidad de actualizar y modernizar las normas sobre estados financieros, balances, utilidades y repartición de dividendos. Necesidad de adecuar los procedimientos judiciales en relación al nuevo Código Procesal Civil del 93. La necesidad de concordar la ley de sociedades con el nuevo sistema de reestructuración empresarial, que ahora es la ley del sistema concursal, y con la ley del mercado de valores, por supuesto. Y la necesidad de ordenar la regulación sobre contratos asociativos. Bueno, la ley de sociedades, que es la que estamos, ¿no?, analizando y comentando en este diplomado, está vigente, nuevamente lo digo, desde el 1 de enero del 98. Reemplaza el decreto legislativo 311, etc. Ahora, ¿es necesaria en nuestro país? La respuesta es sí. ¿Por qué? Nosotros estamos en el sistema romano-germánico, no estamos en el derecho anglosajón. O sea, no nos basamos en precedentes de observancia obligatoria, ¿no?, o en cómo se resolvió en la Corte, como en Estados Unidos, ¿no?, en Pensilvania, en Ohio, en Chicago. No es así. Acá estamos en un sistema romano-germánico donde se requiere, así como hay un código civil, un código penal, un código procesal, existe una ley general de sociedades, que es de observancia obligatoria. ¿Para qué? Para regular los tipos societarios. O sea, no se puede constituir una sociedad diseñándola con normas antojadizas. No, tienes que optar por uno de los 7 tipos societarios, ¿no es cierto? Y por supuesto, la ley regula su organización, su funcionamiento, su disolución y liquidación, su extinción, etc.
Regula además las emisiones de obligaciones, las reorganizaciones societarias, las sociedades irregulares, las sucursales y los contratos asociativos. ¿Cuáles son las características de la Ley General de Sociedades actualmente vigente? Por favor, ¿no? Y esto es muy importante. Con la ley se ha producido una independización en materia societaria de la influencia legislativa española. A nosotros, los peruanos, nos acusaban de copiones, porque tanto el Código de Comercio de 1902 como la Ley 16.123 eran prácticamente una copia del derecho español. Con esto se ha roto absolutamente ese estigma. ¿Por qué? Porque la Comisión trabajó utilizando, ¿no?, múltiples regulaciones del derecho comparado, el derecho argentino, el derecho Brasil, el derecho mexicano, el derecho colombiano, ¿no es cierto?, el derecho español. Entonces, se han incorporado una serie de instituciones, ¿no? Y ya nadie puede decir que la ley de sociedades es una copia de la ley española. Nadie, ¿no? Fue resultado de una metodología de trabajo que partió del análisis de la realidad peruana y del conocimiento de sus exigencias para después de ello recurrir a la doctrina extranjera y a la legislación comparada. Contiene una reestructuración integral de la normativa societaria, introduciéndose numerosas instituciones existentes en el derecho comparado o en plena evolución, con lo cual se ha modernizado el derecho societario peruano. Cuarto, en su elaboración no hubo ninguna injerencia política, su contenido se manejó en un campo académico y técnico, y por ello se aprobó por delegación del Pleno por la Comisión Permanente del Congreso. Quinto, se ha respetado el principio de un derecho societario no sancionador. Solo se señalan las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las formalidades. Múltiples ejemplos. Lo que sí les puedo decir, el derecho societario es un derecho muy pegado a las formalidades, ¿no es cierto? No es un derecho sancionador. Ustedes no van a encontrar ningún artículo en la ley de sociedades que imponga sanciones, multas, penalidades, nada. Lo que sí, evidentemente, hay situaciones especiales que vamos a ver de anulabilidad o de nulidad de acuerdos, ¿no es cierto? Pero esa no es una sanción, esa es una consecuencia de un error en la adopción de acuerdos, que lo vamos a comentar con mucho detalle en su momento. Después, en su elaboración no hubo ninguna injerencia política, su contenido se manejó en un campo académico y técnico, ¿no? Se ha respetado el principio de un derecho social no sancionador, ¿no? Todos los plazos son de caducidad y no de prescripción. ¿Cuál es la diferencia entre la caducidad y la prescripción? Por ejemplo, la prescripción penal, la prescripción tributaria, son distintas a la caducidad. La caducidad, ¿no?, establece plazos perentorios y fatales. Perentorios y fatales, ¿no? Los plazos de caducidad no admiten ni suspensión ni interrupción, ¿no? Y los plazos de caducidad se pueden invocar de oficio o a pedido de parte. En cambio, la prescripción solo a pedido de parte, ¿no es cierto? Y los plazos de prescripción se pueden interrumpir o suspender, ¿no? En la ley se han simplificado los procedimientos, ordenándose los aspectos procesales de la ley y adecuándose al Código Procesal Civil. La ley es precisa y concreta, soluciona problemas, toma posiciones, resuelve ambigüedades. Por ejemplo, antes se discutía, ¿no?, las personas jurídicas pueden ser miembros del directorio, ahora no puede, porque la ley de sociedades dice el directorio está integrado solo por personas naturales. O sea, muchas ambigüedades se han eliminado con la ley. La ley mantiene la distinción meramente formal entre sociedades mercantiles y civiles. No intenta establecer diferencias de fondo. Ambas sociedades tienen un fin de carácter económico. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad civil, por favor, y una sociedad mercantil? Muy simple. La sociedad civil es para desarrollar oficios o profesiones. La sociedad mercantil es la sociedad de los negocios, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, me reúno con un grupo de abogados o un grupo de auditores o un grupo de contadores, ¿qué formamos? Una sociedad civil, ¿no es cierto? Pero si queremos explotar una mina, ¿no?, o utilizar una embarcación pesquera, ¿no sé?, para extraer productos, transformarlos y exportarlos, ¿qué hacemos? Un negocio, ¿se dan cuenta? Entonces hacemos una sociedad, ¿no?, mercantil. 10.
La ley en su estructura prioriza a la sociedad anónima, a la que le dedica todo el libro segundo. Su estructura es como sigue, ¿no? Ahí está. Libro 1, nosotros nos vamos a dedicar básicamente al libro 1, al libro 2 y al libro 3 no, porque como vamos a ver con las estadísticas, son muy pocas las sociedades en comandita, las sociedades, ¿no? de tipos como la sociedad colectiva, de personas que no se usan, ¿no? En la ley se sigue aceptando la posición o tendencia contractualista y no la institucionalista. Entonces, para el legislador peruano, la sociedad es un tipo de contrato. Cuando se constituye una sociedad es como si se celebrara un contrato, con características particulares, un contrato plurilateral, de tipo asociativo, de intereses coincidentes, de prestaciones concurrentes, etc., ¿no? Prevalece para el legislador la tendencia contractualista, ¿no? Y no la institucional, como es en otro país. Y en general, el marco legal, si bien en principio es imperativo, hay una evidente flexibilización sin llegar a ser un sistema dispositivo, ya que permite que voluntariamente ciertas normas a través del Pacto Social y el Estatuto se excluyan o se apliquen de manera diferente. Por ejemplo, es potestativo incorporar una cláusula en el Estatuto para solucionar por arbitraje y no judicialmente todas las controversias que se susciten en el seno de la sociedad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Que a diferencia de las leyes anteriores societarias que eran imperativas con normas de observancia obligatorias, ahora hay 5 tipos de normas, ¿no? Aquí está. Normas de carácter imperativo de observancia obligatoria y que no dejan alternativa o opción para su cumplimiento, que son la gran mayoría. Por ejemplo, todas las sociedades deben constituir una reserva legal, artículo 229, de traer el 10% de la utilidad para una reserva legal. Pero hay también normas dispositivas que, sin desconocer el marco legal imperativo, establecen parámetros mínimos o máximos entre los cuales las sociedades deben optar. Por ejemplo, ¿no? El directorio será mínimo de 1 año y por un periodo máximo de 3. Uno tiene que escoger en el estatuto 1, 2 o 3, ¿no es cierto? El número de miembros del directorio, no menor de 3, uno puede optar 5, 7, 9, 11, 13, 15, es absolutamente potestativo. Y hay múltiples ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de adquisición preferente en las sociedades anónimas cerradas, ¿es obligatorio? ¿Es imperativo? No. En el estatuto se puede prescindir del derecho de adquisición preferente, ¿no? Las normas sobre representación, hay un artículo que dice todas las acciones de un accionista pueden ser representadas únicamente por una persona. Es decir, si yo me voy al extranjero, le tengo que dar poder a una sola persona. Yo tengo 6.000 acciones, pues representará mis 6.000 acciones, salvo que el estatuto autorice la dispersión de la representación, en cuyo caso a mis 3 hermanos, 2.000, 2.000 y 2.000, ¿no? Normas que, si bien son imperativas, la misma ley permite que a través del estatuto se excluyan, no se apliquen o en todo caso se apliquen de manera diferente. 4. Normas referidas a situaciones en las que la misma ley establece que la Junta o el directorio fijen el procedimiento a seguirse. Esto cuando, por ejemplo, se crean clases o series de acciones, que vamos a ver más adelante. Y 5. Normas a través de las cuales la ley permite que la Junta General adopte una determinada decisión, aunque ella no esté prevista en el estatuto. 5º párrafo del artículo 101 y 2º párrafo del artículo 199. Lo vamos a comentar en su momento cuando veamos esos casos. ¿Cuáles son las principales innovaciones de la ley, ¿no? Y este es bien importante. Antes era, para la sociedad anónima, mínimo 3. Ahora, en todos los tipos societarios se requiere únicamente 2 miembros. Hay una diferencia entre acto constitutivo, pacto social y estatuto para todas. Todas las sociedades se constituyen simultáneamente, excepto la sociedad anónima, que permite además la constitución por oferta a terceros, la regulación de los convenios de socios y de esos con terceros, denominaciones iguales o semejantes, solución a los actos ultravires. Los actos ultravires son los actos que exceden el objeto social, que van más allá del objeto social. ¿Son válidos o no son válidos? La respuesta es sí, son válidos para la sociedad, pero la sociedad puede repetir contra los directorios o administradores que los aprueban, ¿no? Para resarcirse por los daños sufridos, ¿no es cierto? No se requieren inscripciones adicionales a las del domicilio social, ¿no? Las inscripciones de renuncia, en fin. Estos son, creo yo, innovaciones que ustedes por su cuenta, creo que leyendo los artículos se pueden perfectamente dar cuenta. Creo que hay cosas más importantes que tenemos que ver hoy día, ¿no? Esas son todas las innovaciones comparando con la ley anterior y creo que no vale la pena
hacer todo este, ¿no?, listado. Pero lo que sí es importante es decir que en estos 20 años, con estas leyes se han modificado algunos artículos de la ley. Y aquí están absolutamente todos. Por eso, si ustedes van a consultar una ley general de sociedades, no pueden usar la versión original que se publicó en diciembre de 1997, porque con todas esas normas, ¿no?, se puede apreciar que se han ido cambiando algunos artículos. Hay versiones de la Ley de Sociedades de abril del año 2018, ¿no?, que son de muy fácil adquisición, ¿no?, y que son las que deberían usarse siempre. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley? Bueno, artículo 2, dice, toda sociedad civil o mercantil debe necesariamente adoptar algunos de los tipos regulados por la ley. Son 7 tipos, 2 sociedades civiles, 5 sociedades mercantiles. Las sociedades sujetas a un régimen legal especial se regulan por su ley propia y supletoriamente por la ley de sociedades. Por ejemplo, bancos, aseguradores. ¿Qué son los bancos? Los bancos son sociedades anónimas, pues están exceptuadas de usar la sigla SA. Jamás van a encontrar un papel inventado del Banco de Crédito SA. ¿Qué es el Banco de Crédito? Una sociedad anónima. ¿Qué es una compañía de seguros? Pacífico, RIMAC, una sociedad anónima. Se regulan por sus leyes especiales. Supletoriamente se aplica la ley de sociedades. La comunidad de bienes en cualquiera de sus formas se regula por las disposiciones pertinentes del Código Civil. ¿Cuáles son los tipos societarios en la ley? Cuando se habla de sociedades civiles, la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son las sociedades mercantiles? Estas, ¿no? Sociedad anónima, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. No existe ni la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada ni la SAS. ¿Qué es la SAS? Como en Colombia, sociedad anónima simplificada. Se constituyen por minuta, por documento privado y no se escriben en el registro público, sino en las cámaras de comercio. Eso no existe todavía en nuestro país. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de las sociedades, ¿no? Por su naturaleza, las sociedades son o sociedades de personas o sociedades de capitales. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? En las sociedades de personas más importa la trayectoria, ¿no?, el perfil, ¿no?, los antecedentes del socio que el capital que aporta. En cambio, en las sociedades de capitales, los accionistas originales pueden cambiar en el tiempo. Lo que prevalece e importa es el capital social, ¿no? Por ejemplo, muchísimas empresas, Graña y Montero, se fue formada por Graña y Montero, ¿no?, hace muchos años. ¿Y ahora cuántos accionistas son? Muchísimos. PIA Donofrio S.A., ¿es de la familia Donofrio? No. Han pasado múltiples, ¿no?, generaciones y nuevas empresas que han ido adquiriendo las acciones. Ahora es de Carnation, ¿no? Por la responsabilidad de los socios. Hay sociedades de responsabilidad limitada y sociedades de responsabilidad ilimitada. ¿Cuál es la diferencia? En la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden únicamente hasta el monto de su aporte. Si yo aporto 1 millón de soles, lo peor que me puede pasar es que pierda el 1 millón de soles. En la sociedad de responsabilidad limitada, ilimitada, arriesgo todo mi patrimonio, absolutamente todo mi patrimonio. Por su domicilio, sociedades domiciliadas en el país, sociedades no domiciliadas en el país. Sí, encantado. Disculpe. Pero se van a aburrir de mi rostro. Y por su domicilio, como ustedes verán abajo, aún no se distinguen por su nacionalidad. Todavía no hay sociedades peruanas y extranjeras, todavía. Todas están sociedades domiciliadas en el Perú o domiciliadas en el extranjero. Y esta información estadística es muy interesante, ¿no? Desde el año 2001 hasta el 2014, cifras aproximadas y globales, ¿ya? Total de personas jurídicas constituidas entre el 2001 y el 2014, 864.000, 100%. ¿No? Total de EIRLs, que no son sociedades, 259.000, 30%. Total de sociedades anónimas, 50%, 460.000. Total de sociedades comerciales limitadas, ¿no? 150, 18%. Total de sociedades civiles, 15.500. Total de otros tipos societarios, en total, 1.728, 0.2%. Entonces, ¿a quién le tenemos que dar importancia en materia societaria? ¿Acaso a las EIR? No, porque no son sociedades, no es un tipo societario. A la sociedad anónima, ¿ya? Y
a, por supuesto, las sociedades comerciales de responsabilidad limitada. ¿Cómo nos acercamos a una sociedad? La sociedad es a la vez una persona jurídica, es una empresa y es un contrato. A la vez. Son tres diferentes perfiles, ¿no?, de una sociedad. ¿Cuáles son los atributos de la sociedad como persona jurídica, ¿no? Por supuesto que es un sujeto de derechos y obligaciones distinto a los miembros. Puede tener 3, 5, 50, 500 accionistas, ¿no es cierto? La sociedad es un centro de imputación de derechos y obligaciones. Es un sujeto de derechos y obligaciones. Todas las sociedades tienen un nombre, que es denominación o razón social. Las sociedades de capitales, como la sociedad anónima, tienen denominación social. Actividad económica determinada, realizan un objeto social, realizan o tienen un patrimonio social, domicilio, órganos sociales y relaciones familiares, ¿no? La sociedad como empresa. La empresa es un concepto constitucionalmente reconocido. ¿Qué es una empresa? Es la concurrencia de capital y trabajo. Capital y trabajo. Tú puedes tener una empresa de todo tipo. La empresa es el género, la sociedad es una especie de empresa, ¿no? Por ejemplo, hay empresas individuales, comerciantes individuales, empresas unipersonales. Todas empresas son efectivamente empresas, pero no son sociedades. Entonces, ¿qué podemos decir? Que toda sociedad es una empresa. Toda sociedad es una empresa, mas no toda empresa es una sociedad. Hay múltiples empresas que no son sociedades, ¿no? Entonces, tienen reconocimiento constitucional. Hay empresas cuando hay concurrencia de capital de trabajo, la empresa es el género, la asociación especie, ¿no? En el lenguaje coloquial se utilizan como sinónimos. Cuando yo hablo de mis empresas, estoy hablando de mis sociedades. ¿Se dan cuenta? La sociedad como contrato. ¿Por qué es un contrato? Porque es un acuerdo de dos o más personas para crear una relación jurídica patrimonial, ¿no? En la empresa todos los accionistas tienen que cumplir con los requisitos del artículo 140 del Código Civil. O sea, tienen que tener evidentemente capacidad de ejercicio, tienen que tener el fin lícito, ¿no?, y jurídicamente posible y respetar la forma establecida por la ley. ¿Y cuáles son los requisitos particulares o propios del contrato de sociedad? La pluralidad de socios, los aportes, el ánimo societario o affectio societatis, el beneficio económico y la personalidad jurídica. Estos son los requisitos particulares o propios del contrato de sociedad, ¿no? Pluralidad de socios, aportes, ánimo societario, beneficio económico y personalidad jurídica, ¿no? Cuando hablamos de pluralidad de socios, cuando menos 2 socios. Excepciones a la pluralidad de socios. Hay 2. Primero, cuando el Estado es el único accionista para ser titular de una empresa de servicio público, por ejemplo. Una empresa de generación eléctrica, etcétera, que las hay 21 empresas del Estado, ¿no es cierto? En ese caso, el FONAFE es el único accionista. ¿Y se puede? Por supuesto que sí, porque el propio artículo 4 de la ley dice, sí, serán exceptuados de la pluralidad cuando el Estado es el único accionista. Y el otro caso es cuando empresas como los bancos, que se rigen por sus leyes especiales, ¿no?, constituyen sociedades para realizar actividades coadyuvantes, complementarias, absolutamente coligadas. Ese banco no necesita un socio. Por ejemplo, si el banco de crédito quiere crear una sociedad para hacer leasing, ¿no es cierto?, sería absurdo que busque un socio. Es una empresa con un accionista único, que es el banco, ¿no? Hay una propuesta de inclusión de las sociedades unipersonales, pero este es un tema que no quiero confundir, ¿no? El ánimo societario es el elemento subjetivo, el affectio societatis, ¿no es cierto? En sus orígenes, en las primeras décadas, en los primeros siglos de existencia de las sociedades, era absolutamente apreciable este ánimo societario. ¿Por qué? Porque las empresas eran de amigos, de parientes, de hermanos, etcétera, ¿no es cierto?, de primos, y entre ellos era muy importante aceptarse como socios, vivir en sociedad, etc. Ahora no. Ahora hay que distinguir entre el socio gestor y el socio inversionista. En las grandes empresas de miles de accionistas, ¿no?, ¿cuál es la diferencia? El socio gestor es aquel que se ocupa de la
¿no? Administración y gestión de la sociedad, de los negocios. Los socios inversionistas tan solo disfrutan de las utilidades o beneficios, no participan en la gestión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque consideran pues, que el directorio es de primera categoría, el gerente es el mejor o los gerentes son los mejores, ¿y para qué meterse? Tan solo esperan la Junta de Accionistas de marzo para recibir sus utilidades. Entonces, ahora hay que diferenciar entre el socio gestor y el socio inversionista, ¿no? El caso de la SAC y de la sociedad anónima es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, la sociedad anónima cerrada, ya vamos a ver que tiene entre 2 y 20 accionistas. Ahí sí hay un affectio societatis, definitivamente, porque es una sociedad de capitales, pero con elementos personalísimos. En cambio, la sociedad anónima abierta es una sociedad de mínimo 750 accionistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Telefónica del Perú, ¿no? Es una sociedad anónima abierta, y así como ellas, muchas, que tienen miles y miles de accionistas. En cuanto al beneficio económico, ese beneficio económico está sustentado en la contabilidad, ¿no es cierto? A partir de los estados financieros, ¿no? Es bien importante, ¿no? En una empresa que no es una sociedad, por ejemplo, que tiene un negocio, un restaurante, pueden perfectamente el domingo en la noche repartirse de lo que han ganado el viernes, sábado y domingo, al mediodía, ¿no es cierto? Pero en una sociedad no es así. Las sociedades se rigen, ¿no? Y ahora viene la relación con contabilidad financiera, con derecho tributario. Los ejercicios económicos son por años calendarios. Estamos ahorita en el ejercicio 2018. ¿Cuándo comenzó? El 1 de enero. ¿Y cuándo termina? El 31 de diciembre. Hay 2 excepciones, por supuesto. El primer ejercicio, cuando la sociedad se constituye en junio, el primer ejercicio será de 6 meses. Y el último, si la sociedad se liquida en junio, también será de 6 meses. O de 2 o de 3, depende si se liquida en febrero o marzo, etc., ¿no? Pero por lo general el ejercicio es del año calendario. Y aquí, al cierre del ejercicio, hay 3 meses, entre enero y marzo, para aprobar la gestión social expresada a través de estados financieros. ¿Y cuáles son esos estados financieros? ¿No? El antiguo balance se llama ahora estado de situación financiera, por normas de las NIC, normas internacionales de contabilidad admitidas en nuestra legislación. Y el ex estado de ganancias y pérdidas es ahora estado de resultados, ¿no es cierto? ¿Y qué hay que hacer en una sociedad anónima? La JOA, Junta Obligatoria Anual, que se realiza entre enero y marzo del próximo año, del 2019, para aprobar ¿qué, por favor? Artículo 114 de la ley, para aprobar la gestión social, ¿no? Y si hubieren utilidades, ¿qué destinos se van a aprobar para esas utilidades? Distribuirse como dividendos, capitalizarse, mantenerlas como reservas, etc., ¿no? Entonces, los servicios económicos son anuales y las utilidades o beneficios se reparten. ¿Cómo se reparten? Aplicando la proporcionalidad o prorrateo. ¿No es cierto? Proporcionalidad o prorrateo. ¿Cuáles son las características especiales del contrato de sociedad? ¿Es un contrato plurilateral? ¿Es un contrato de tipo asociativo? ¿Es un contrato de intereses coincidentes? ¿Es un contrato de organización? Y es un contrato de prestaciones concurrentes y autónomas, ¿no? Entonces, supongamos en este ejemplo hay 5 accionistas, ¿no es cierto? A, B, C, D y E, ¿no? Cada uno hace aportes, ¿no es cierto? ¿Y qué recibe a cambio? ¿Cuál es la contraprestación a cambio de la prestación que es el aporte? Acciones. Si constituimos una sociedad anónima, hacemos aportes y recibimos acciones, ¿no es cierto? Supongamos que el capital es 1.000 soles y que todos, A, B, C, D y E, aportan el 20%, o sea, 200. O sea, los ejemplos son múltiples. Pueden ser aportes en efectivo, todos aportan en efectivo, pero podría uno no aportar en efectivo, sino aportar bienes en especie, ¿no es cierto?
Ya vamos a ver, pueden aportar activos negociables, automóviles, maquinaria, etcétera, inmuebles, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se puede dar también, ¿no? Que A aporta, por ejemplo, el 80%, ¿no? Digamos 800 de 1000, B, C, D y E aportan cada uno 50. Entonces, hay 5 accionistas, pero uno tiene el 80% y los otros tienen el 5, el 5, el 5 y el 5, total 100%. Entonces, todo depende de eso, ¿no? Es un contrato plurilateral, es un contrato de tipo asociativo. ¿Por qué? Porque todos, ¿no?, se asocian para un interés o fin lucrativo, que es repartirse las utilidades. Ese interés es coincidente porque evidentemente nadie constituye sociedades para generar pérdidas. Las pérdidas no se reparten, se asumen, ¿no es cierto? Es un contrato de organización. ¿Por qué? Porque de una persona jurídica, de una sociedad anónima debidamente constituida, nace una organización. Y esa organización está formada por los órganos sociales. La organización de una sociedad anónima es una organización jurídica vertical, ¿no? Junta General de Accionistas, órgano supremo de decisión, directorio, gerencia, ¿no? Gerencia, ¿no? Ese es el órgano de propiedad, y estos dos son los órganos de administración y gestión, ¿no es cierto? Y por último es un contrato de prestaciones concurrentes y autónomas. Cada prestación es concurrente al capital social, pero autónoma. Si el señor E no aporta los 200 que tenía que aportar, ¿acaso no se constituye la sociedad? Por supuesto que se constituye con los otros 4, ¿se dan cuenta? Porque cada prestación es concurrente y autónoma. O se invita a uno que lo sustituya. Es prestaciones concurrentes y autónomas. En conclusión, no son contratos de prestaciones recíprocas, son contratos plurilaterales de tipo asociativo. ¿Cuáles son los contratos de prestaciones recíprocas? La compraventa, por ejemplo, ¿no? Yo trato de vender al máximo precio al contado y el comprador quiere venderme, ¿no? Quiere comprarme al menor precio a plazos. Tenemos que negociar y ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Es completamente diferente al contrato de sociedad, en el todos, ¿no?, tienen intereses coincidentes, no se trata de, ¿no?, todos queremos que la sociedad que formamos genere utilidades, no queremos que genere pérdidas. O sea, no es un contrato de prestaciones recíprocas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos para definir el contrato de sociedad? Es una asociación voluntaria de personas, tiene un patrimonio social, ¿no?, formado por, ¿no?, aportes a un capital social, que ya vamos a ver la diferencia entre capital social y patrimonio social y capital social. Realiza una actividad económica, hay que escoger qué actividad económica se va a realizar, eso se llama objeto social, ¿no? La idea es obtener utilidades que se distribuyan y tiene personalidad jurídica propia, o sea, es un sujeto de derechos y obligaciones. Y por último, para terminar esta clase introductoria, el famoso interés social. En una sociedad, así como la sociedad es un sujeto de derechos y obligaciones distinto a sus miembros, pueden haber 50, 500 miembros, pero la sociedad es una persona jurídica, entonces tiene RUC, tiene identificación, tiene obligaciones que cumplir, tiene que presentar declaraciones juradas, etcétera, ¿no es cierto? Hay un concepto importantísimo, que es el interés social, que es el interés de la sociedad, que está por encima del interés de los accionistas, ¿no es cierto? Y el interés social no es un concepto que simplemente es producto de la elucubración, no, está en la misma ley. Hay múltiples referencias al interés social en los artículos 38, 71, 113, 115, 103, etcétera, ¿no? Entonces, el interés social se aprecia en los acuerdos que toman la Junta de Accionistas, en los acuerdos del directorio y la gerencia. Por supuesto, pensando siempre en relación con los acreedores, en los mejores beneficios y ventajas para la sociedad. Creo que como clase introductoria, dentro de la hora, se ha cumplido.
A mí me encanta que me hagan preguntas y si tienen alguna, con mucho gusto. Sí. Con relación a la constitución de la sociedad, usted explica de que la postura de la ley es la postura contractualista, ¿no? Pero ¿cuál sería la aplicabilidad aquí en el Perú si para que adquiera existencia se requiere de la inscripción en el registro? Claro, lo que pasa es que, muy buena su pregunta. El artículo 6 de la Ley de Sociedades dice que el acto constitutivo debidamente inscrito, ¿no es cierto?, genera una persona jurídica, ¿no es cierto? Y el acto constitutivo es una escritura pública de constitución, ¿no es cierto? Y así lo dice. Lo que pasa que no se habla en la ley en ningún momento del contrato de sociedad como si lo decía la ley anterior, ¿te das cuenta? Hubieron algunas observaciones en el Congreso, etcétera, y se optó por no hablar del contrato de sociedad. Pero tú te das cuenta por la fuerza que tiene el pacto social, que a su vez comprende el estatuto. ¿Qué es el pacto social? Es el contrato, es el acuerdo de voluntades, por supuesto. ¿Ya? De todas maneras, ¿tienen alguna pregunta? No. Espero que haya estado clara la clase. Bueno, muchas gracias, aquí está todo. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego, señor.